Hola, mi nombre es Abel López y soy especialista en planificación y gestión de riesgos naturales. En la actualidad formo parte de la cátedra universitaria La reducción del riesgo de desastres, ciudades resilientes, perteneciente a la Universidad de La Laguna. A continuación voy a explicarles los principales aspectos de una de las principales políticas de lucha frente al cambio climático, la adaptación. Para ello, en primer lugar, veremos en qué consiste la mitigación y la adaptación. En segundo lugar, se analizará dentro del apartado de adaptación un breve recorrido por los principales hitos en el desarrollo normativo de la adaptación, para acabar este apartado viendo diferentes tipos de adaptación. Finalmente, y como cierre de esta presentación, presentaremos una serie de conclusiones. Cada vez son más las evidencias científicas que constatan un calentamiento del sistema climático, un calentamiento que tiene su principal causa en la injerencia humana sobre el sistema natural. Tanto la mitigación como la adaptación son las dos políticas fundamentales para hacer frente a este problema global. La mitigación está enfocada en la reducción de los gases de efecto invernadero y se define como una intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. En cambio, la adaptación constituye el proceso de ajuste de la sociedad a las variaciones climáticas, tanto actuales como futuras, y el IPCC la define como el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños y aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectados y a sus efectos. Sin embargo, las políticas de mitigación, pese a haber contribuido a la no emisión de gases de efecto invernadero, han sido poco eficientes, debido a que la emisión de gases de efecto invernadero sigue aumentando, como refleja el último reporte del IPCC. Sirva de ejemplo como desde 1750 las emisiones de CO2 han aumentado un 40% hasta la actualidad. Las políticas vinculadas con la adaptación han ido desarrollándose de forma lenta pero constante hasta la actualidad. Uno de los referentes en el desarrollo de la adaptación se deriva de la COP11, en Montreal, con el programa de trabajo quinquenal, asentando las bases para la implementación de los procesos de adaptación a todas las escalas y definiendo unos resultados y programa de trabajo. No obstante, no será hasta la celebración de la COP13 en 2007 cuando las políticas de adaptación empiecen a tener mayor protagonismo, a través de la denominada Hoja de Ruta de Bali, donde se establecen que los procesos de negociación vinculados con la Convención Marco de Naciones Unidas deberán centrarse en 4 pilares, uno de ellos la adaptación. Con la COP16 en 2010 y el desarrollo del marco de adaptación de Cancún, se crea el Comité de Adaptación, que pretende impulsar todas aquellas acciones destinadas a promover la adaptación, siendo este el que establece un punto de inflexión entre las políticas de mitigación y adaptación, donde estas últimas toman una mayor importancia por primera vez. Por tanto, se puede afirmar que desde 2010 se empieza a evidenciar un cambio de paradigma entre mitigación y adaptación, donde acuerdos como el de París de finales de 2015, donde se define el marco que sustituye al protocolo de Kioto y que define los objetivos a nivel mundial para dar una respuesta eficaz al cambio climático, donde la adaptación adquiere una mayor importancia, quedando reflejados en artículos como el 2, el 6 o el 7 y el 9 del mencionado acuerdo. En el mismo ámbito internacional, recientemente se adoptó el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, elaborado por la Oficina para la Reducción de Riesgos de Desastres de Naciones Unidas, un instrumento que incorpora el cambio climático como un factor desencadenante del riesgo de desastre, especificado de manera directa en sus 4 prioridades. Dentro de los procesos de adaptación se puede diferenciar 3 grupos, definidos por el último informe del IPCC. Estos grupos son las medidas estructurales, institucionales y sociales. Dentro de las estructurales se encuentran las opciones de ingeniería, como puede ser la construcción de un dique para evitar inundaciones. Así, en este grupo también encontramos las opciones tecnológicas. Las opciones ecosistémicas, entiéndase como aquellas dirigidas a la restauración de los ecosistemas naturales, como la medida de deforestación y reforestación. Por último, tenemos los servicios, fundamentalmente aquellos destinados a dar las coberturas sanitarias y de los bienes básicos. El segundo grupo son las institucionales. Este tipo de medidas son el eje vertebrador de gran parte de las otras. En este aspecto tenemos las denominadas opciones económicas, tales como los incentivos fiscales, seguros, etc. Una de las claves en este punto es las vinculadas con las leyes y reglamentos, englobando el desarrollo de todo aquel aparato normativo y legislativo que de forma transversal tenga su vinculación con el cambio climático y por consiguiente con la adaptación. En último lugar están las políticas y programas nacionales.
Son las diferentes acciones que se desarrollan de forma directa relacionadas con la adaptación, tales como los planes de adaptación, tanto nacionales, regionales o locales. El último grupo son las medidas sociales, encaminadas al desarrollo de medidas educativas, de información y de comportamiento de la sociedad. Cabe destacar que entre mitigación y adaptación existe un espacio común, pues muchas medidas de mitigación pueden entenderse como formas de adaptación, ya que no solo contribuyen a la reducción de los gases de efecto invernadero, sino que son en sí mismas formas de adaptarse a las condiciones cambiantes del sistema climático. La adaptación, por tanto, debe ser entendida como un proceso multisectorial y multiescalar, donde la toma de decisiones en el presente facilitará la creación de nuevos espacios de oportunidades. Es lo que se denomina trayectorias resilientes al clima. El desarrollo de las diferentes medidas que hemos ido viendo desde la actualidad conducirá hacia un futuro con una alta resiliencia a las variaciones climáticas previstas y a gran parte de los efectos derivados del cambio climático. Por el contrario, la no toma de acciones frente al cambio climático empieza a evidenciarse como uno de los principales problemas de la sociedad. El propio Banco Mundial, en su informe sobre la percepción de riesgos, detectó como la no implementación de medidas de mitigación y adaptación cómo se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengan pueden dirigirse a la dirección de correo que ven en pantalla.